para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí nomás la palabra del Señor. Les invito a tener una oración. Amado Dios, queremos darte gracias por esta lectura que hemos tenido de tu palabra que nos has dejado para la edificación, para el testimonio tuyo, Señor, para que cumpla la función de ser la espada del Espíritu y para guiarnos, Señor, a toda la verdad. Queremos rogarte, Señor, que tú dirijas este tiempo para que esa palabra que hemos leído, Señor, obre en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en el entendimiento, y guíe nuestra voluntad hacia una devoción sincera y firme hacia ti. Gracias te damos, Señor, te alabamos por tu profunda misericordia y gracias tenido. Dirige este tiempo, que tu Espíritu Santo nos dirija en todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el Evangelio de Mateo. Este es un evangelio que me he encerrado en mi corazón para estudiarlo. Es un evangelio que últimamente yo he hecho algunas encuestas. Es un evangelio que no se estudia tan abundantemente. Hay un evangelio que es como el evangelio predilecto entre los creyentes. En mi impresión, en mi encuesta, en lo que yo he preguntado, y es el evangelio de Juan. Seguido por ahí por Lucas, luego Marcos y al final Mateo. He preguntado un poquito cuáles son las impresiones, por qué no se estudia tanto, por qué no se lee tanto, o no se medita tanto en Mateo, y da la impresión que como que Mateo citara mucho el Antiguo Testamento. Ya de entrada Mateo comienza con una genealogía llena de nombres, ¿cierto? Nombres, algunos de ellos extraños para nosotros. Entonces, como que pone ciertas barreras a la simple lectura. A diferencia de Juan, que es un evangelio que es de sencillo acceso y lectura, como que invita a tener una lectura fluida. También se dice que Mateo, el evangelio, es un evangelio escrito como pensando en judíos, a diferencia de Marcos o de Lucas o del mismo Juan, que el evangelio de Mateo como que está pensado en hablarle al judío creyente y al judío que quiere escuchar este evangelio. Si bien es cierto eso, porque uno puede ver bastante testimonio en el evangelio de Mateo
como haciendo alusión al cumplimiento de profecías, al cumplimiento de las escrituras en relación a la venida del Mesías. También es cierto que Mateo también estaba pensando en el pueblo no judío, en los gentiles. En diferentes circunstancias se puede observar formas de expresarse, alusiones al pueblo gentil. Como por ejemplo este pasaje que leímos. Este pasaje que leímos del capítulo, que está en el capítulo 4, versículo 12, es cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio. Y Mateo tiene una forma bien especial de relatarnos la vida del Señor Jesucristo. No es un relato secuencial, cronológico, sino que Mateo agrupa por circunstancias, agrupa por hechos, los pone, cierta cantidad de hechos los pone juntos y los relató. Y es así como entre el capítulo 4 y el capítulo 16 de Mateo, imagínense una tremenda porción de Mateo, Mateo se dedicó a hablar casi exclusivamente de el primer ministerio del Señor Jesucristo que tuvo. Y fíjense que ese primer ministerio no fue en Judea, fue en Galilea. Y como dice el pasaje que está ahí, Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. Es decir, para mí que Mateo tenía en su corazón cuando escribió, y también inspirado por el Espíritu Santo, tenía en su corazón el mundo gentil también. Puesto que Mateo comienza el ministerio del Señor Jesucristo con su ministerio los gentiles. El ministerio del Señor Jesucristo en una tierra de Israel, por cierto, pero que era conocida como la Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque esa tierra estaba con una mezcla entre judío y gentil. Por eso que ante el judío que vivía en Judea, es decir, en la zona sur de Israel, para ese judío de Galilea no podía salir nada de bueno. De Nazaret no podía salir nada de bueno. Despreciaban en general todo lo que viniera de Galilea y que tuviera que tener algo de espiritual, como que de Galilea y lo que tenga que ver con Dios, como que no había mucha buena de predisposición. ¿Por qué? Porque allí había mucho gentil. Entonces, el Señor Jesucristo comienza su ministerio allí. Yo lo quiero imaginar un poquitito como cuando el Señor comienza su obra también en mi propia vida o en tu propia vida, hermano. El Señor comenzó su ministerio en esta tierra gentil. Así como un día el Señor comenzó su ministerio en tu corazón gentil. El Señor Jesucristo, o mejor dicho, el Evangelio de Mateo parte con este versículo 12, diciéndonos que cuando Jesús oyó hablar, o oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y así relata e inicia Mateo este relato del ministerio de Jesús en Galilea, hablando de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista fue un tremendo ministerio, sin lugar a dudas. Hizo un llamado potente al arrepentimiento, Juan. Anunció de forma enérgica la venida del Señor, la inminente venida del Señor, como el Mesías. Declaró con claridad que este Jesús era el Mesías, pero además era el Hijo de Dios, enviado del cielo. Y salió a este ministerio de Juan, toda Jerusalén, toda Judea, toda la provincia alrededor salió a escucharlo. Y muchos de ellos eran bautizados por Juan, como un símbolo de decir, Juan, yo he escuchado palabras, han llegado a mi conciencia y a mi corazón, y yo me bautizo con el mensaje que tú estás entregando. Yo sigo ese arrepentimiento al cual tú nos llamas. Pero llegó el momento en el que el tiempo de Juan, el Bautista, pasaría. Y Dios utilizaría para esto mismo a Herodes, hijo de Herodes el Grande, quien encarceló a Juan
y que más tarde lo decapitó. Entonces, yo me hago una primera pregunta cuando leo este versículo 12. Quiero invitar a reflexionar en esa pregunta. ¿Por qué el Señor decide iniciar su propio ministerio cuando se produce este evento, cuando Juan es encarcelado? ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no después? ¿Por qué el evangelista además recalca eso en el texto diciendo, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea? ¿Y qué es lo que hizo en Galilea? Da inicio a su ministerio público. Bueno, hay quien puede pensar que fue una reacción o una acción evasiva del Señor Jesucristo frente al ataque tremendo de Herodes con Juan, que lo encarceló, y declarando así abiertamente sus intenciones de matarlo. Es decir, como que el Señor hubiese estado arrancando. Pero saben que no lo puedo ver así. Porque el Señor mismo, cuando vinieron a advertirle sobre Herodes, ¿recuerdan qué es lo que dijo? Le dijo, sal, le dijeron, vete de aquí porque Herodes quiere matarte. El Señor, con voz de autoridad y completa seguridad, le envió un recado a Herodes y le dijo, id y decir a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios hoy y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Así que lejos podríamos pensar que como que el Señor estuviese escapando de Herodes. No fue una actitud evasiva. Hay otros que podrían creer que de esta manera Cristo estaba tomando como la posta, como en una carrera, la posta de la carrera de Juan. Juan termina su carrera, entonces toma la posta del Señor Jesucristo. Y que por eso menciona que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, él se fue a Galilea a iniciar su ministerio. Sin embargo, yo tampoco creo que sea así, hermanos, porque el mismo Juan el Bautista dijo del Señor Jesucristo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad os bautizado en agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Es decir, viene después de mí, a mi continuación, pero el que viene no es de mi categoría, no es como yo, no es un continuador. En realidad yo a lo máximo que podría optar sería ser un siervo indigno de ese se viene. Yo hago un símbolo con el agua, pero él transforma el alma, porque los bautiza en el Espíritu. No es como yo. Bueno, permítanme sugerir una explicación a este actuar del Señor. El mismo Juan lo dijo. El Señor Jesús, el Juan el Bautista dijo, durante su ministerio dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Era necesario que Juan el Bautista comenzara a menguar para que Cristo comenzara a crecer. Y pienso que sucede lo mismo, ¿sabe?, en la obra de Dios, en mi propia vida. Pienso que sucede lo mismo en la obra de Dios en tu vida. Nada va a suceder si yo continúo firme como una piedra frente a todo el trabajo que Dios procura hacer en mi vida. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, dice la Biblia. Nada va a suceder hasta que te pongas bajo su guía, hasta que digas y cedas ante la obra de Dios en ti y reconozcas que el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado a tu Galilea, se ha acercado a tu corazón, a tu vida. Y arrepentido caigas a sus pies y abras tu vida para Dios y comiences a dejar que Él moldee tu vida desde adentro. Desde adentro, con
no como, no como para la foto, desde adentro, desde allá adentro del corazón. Es decir, de verdad, que se note que Dios está haciendo una obra transformadora, una obra milagrosa en tu alma. No una obra para los domingos, no una obra de corbata. Usted sabe que una vez un hermano, que se me quedó grabado aquí en la cabeza, una vez dijo que los cristianos modernos somos en potencia los que podemos ser más parecidos a los fariseos del siglo I. Los cristianos somos en potencia los que podemos ser más parecidos a los fariseos del primer siglo. Fíjense la semejanza. Alguien podría decir, hoy me ofendió, pero fíjense las semejanzas. Nos vestimos distinto al resto, semejanzas externas, Nos vestimos distinto al resto, igual que ellos. Nos reunimos rutinariamente en un sitio, bueno, hasta ahora, ¿no? En ese sitio abrimos las escrituras, tal como en una sinagoga. En ese sitio oramos a Dios. Tenemos vidas de práctica de vidas piadosas, al menos exteriormente. Tenemos también un código ético bien estricto al cual decimos sujetarnos. Y decimos delante de la sociedad donde vivimos que nos sujetamos a ese código ético. Y en ocasiones también podemos llegar a mostrar la más vergonzosa falta de misericordia, tal como los fariseos. Lo que realmente puede diferenciarnos, no de los fariseos, lo que realmente puede diferenciarnos de una persona que no tiene a Cristo, es lo de adentro. Y no cualquier cosa de lo que está dentro. Lo de adentro, que es fruto de la obra de Cristo en tu vida. Cómo Cristo allí dentro es cada vez más grande, más presente, más relevante en provocar cambios en mi vida. En otras palabras, un cristiano piadoso es un cristiano que es 10 veces más buscador de su propia piedad que la piedad en otro. 10 veces más buscador de su propia piedad que piedad en otro. Entonces la pregunta que yo me hice cuando leí esto de Juan el Bautista, ¿es necesario que él crezca y que yo mengüe? ¿Cómo Cristo en mí es más grande? ¿En qué se nota que es más grande? Bueno, yo respondí para mí mismo, dije, bueno, se nota cuando muestro con mayor claridad y espontaneidad aspectos de su carácter. ¿Cuáles aspectos del carácter de Cristo? Todos, pero en especial aquellos aspectos de su carácter que más han tocado mi vida. Y dígame esto, hermano, ¿cuáles son los aspectos que sí o sí han tocado su vida? Los aspectos del carácter de Cristo. Yo le puedo mencionar varios sin conocerle a usted, hermano, porque son aspectos que han tocado mi vida y la suya. Hay un aspecto del carácter que tocó nuestras vidas, que es su misericordia. El hecho de que podamos orar a Dios y saber que Dios nos escucha es porque el carácter misericordioso de Cristo tocó nuestras vidas. Así también su amor, así también su piedad, su clemencia, su capacidad increíble de perdonar, su entrega, su sacrificio. Así que, hermano, usted mengüe, pero no de afuera, sino de adentro.
Mire, somos tan cortos de vista muchas veces que nos creemos los más espirituales, los más piadosos. Pero haga una prueba un poquitito más ácida. Pregúntale a su esposa o a su esposo o al que está más cercano en su casa. Pregúntele. Dime, ¿qué has visto ayer? O ahora que está terminando el día, hoy día, al final del día. Durante el día de hoy, ¿viste algo del Señor en mi vida? Pregúntale también a tus hijos. Hijo mío, ¿has visto algo del Señor en mi vida hoy? Es una pregunta que debiéramos hacerla con un poquitito más de frecuencia. Primero, debiéramos hacerla. La obra de Dios, hermano, hermana, comenzó el día que tú creíste en Él. Y continuará con fuerza en la medida que tú te entregas a Él. Dice que volvió a Galilea el texto, ¿cierto? Luego que Juan fue encarcelado y que Jesús oyó que Juan fue encarcelado, dice que Él fue a Galilea. Por la lectura de la de Mateo y de los otros evangelios, uno puede entender que fue a Galilea a iniciar su ministerio. Entonces, la segunda pregunta que me hago es, ¿por qué el Señor decide iniciar su ministerio en Galilea? ¿No era lo más lógico iniciarlo en Jerusalén? ¿No era más lógico iniciarlo en la tierra de Judea? ¿Por qué en Galilea? Galilea de los gentiles. Allí comienza su ministerio el Señor. Llama la atención que una parte principal de los 3 años del ministerio del Señor fueron gastados por el Señor aquí en Galilea. Uno puede averiguar y darse cuenta de que el Señor, de los 3 años que estuvo en ministerio, casi 1 año y medio lo dedicó a Galilea, recorriendo las diferentes localidades, pueblos, casas de Galilea. Y el Señor hizo grandes cosas en Galilea. Primero, da la impresión que el apóstol Pablo como que copió un poquitito el ministerio del Señor en Galilea, porque si uno lee el Evangelio te das cuenta que el Señor hizo 3 viajes misioneros en Galilea, durante ese año y medio. Y en Galilea ocurrieron hitos importantes del ministerio del Señor. Por ejemplo, el Señor escogió en Galilea, no en Judea, en Galilea a sus discípulos, a sus primeros discípulos. Hizo su primera señal, ¿se acuerdan cuál fue? En Caná, en Galilea. El Señor nació en Galilea. El sermón del monte lo dio en Galilea. Allí el Señor escogió a sus 12 apóstoles. Allí tuvo lo que fue lo más parecido a una morada del Señor Jesucristo en Capernaum. Y en muchos sentidos, el judío de Judea, es decir, del sur, veía a los seguidores de Cristo como galileos. ¿Recuerdan a Pedro allí cuando el Señor ya había sido arrestado? Y Pedro comienza su debacle con la negación, y una de las personas dice, tú también eres de ellos, porque hasta tu acento te delata que eres, ¿qué cosa? Galileo. En Galilea el Señor se reunió con más de 500 hermanos a la vez luego de su resurrección y antes de la ascensión. No se reunió en Judea, se reunió en Galilea. ¿Y qué más digo en Hechos de los Apóstoles, en la venida del Espíritu Santo? En el aposento alto habían 120. ¿De dónde eran esos 120? Dice Hechos capítulo 2, Galileos. Galilea de los gentiles, tierra de aceptación y rechazo del Señor. Y sucede como lo que el Señor mismo le dijo a los judíos en su ciudad de Nazaret.
allí en medio del desierto, en ese pueblito escondido entre las montañas, el Señor les dijo así, muchas viudas había en Israel en tiempos del profeta Elías, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino una viuda de Sarepta de Sidón, gentil. Y muchos leprosos en Israel, que fue enviado cuando fue enviado, pero fue enviado a Naamán, el sirio, gentil. Dios obra, el Señor obra, toca los corazones, busca donde nadie más busca, halla donde nadie más se espera encontrar, llama donde nadie llamaría. ¿De Galilea puede salir algo de bueno?, decían los judíos. Pues de allí, salieron muchos discípulos y buena parte de los apóstoles. Lo que realmente debes observar es que el Señor está recorriendo las calles y avenidas de tu vida y ya ha realizado muchas obras delante de tus ojos, tal como en Galilea. Tal vez no ha convertido el agua en vino, pero sí ha traído el gozo a tu alma. Tal vez no ha hecho una pesca milagrosa, pero en los momentos de mayor necesidad material allí ha estado el Señor. Tal vez no has visto al paralítico andar, pero te ha levantado muchas veces a ti, desde lo más profundo de tu abismo. Tal vez no has resucitado físicamente a alguien cerca de ti, pero a tu alma le ha dado el perdón y la vida eterna. ¡Qué resurrección! Y quizás lleva no días el Señor, a lo mejor no lleva meses. ¿Y qué digo? A lo mejor lleva años recorriendo tu Galilea gentil, sin que te vuelvas a Él de todo tu corazón y toda tu mente y todas tus fuerzas. Pero me nace otra pregunta más. Dice el versículo 13, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Por qué debía ir a la región de Zabulón y Neftalí, junto al lago, a Capernaum? ¿Por qué? ¿Por qué ahí? ¿Por qué no otro lugar? Hay quien dirá, bueno, obvio, para que se cumpliera la profecía de Isaías 9, y claro, yo lo sé, la Biblia lo dice, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y es que el Señor no se resiste en su buena voluntad en llevar luz allí donde hay oscuridad. Y este sector de Galilea, como vamos a ver, estaba así, sombrío, en oscuridad. Así que, si tú te encuentras así, querido hermano, en plena oscuridad de tu alma, el Señor lo sabe, el Señor lo ve. Por eso Él mismo dice en ese precioso salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ahora que, ¿por qué esta ciudad estaba en tinieblas, según el profeta? ¿Por qué esta región de Zabulón y Neftalí estaba en tinieblas? Bueno, si revisamos un poquitito la historia judía en el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que estas dos regiones, Zabulón y Neftalí, de todas las regiones de Israel, fueron las dos primeras en caer en cautiverio. De de todos los pueblos de Israel, de todas las tribus de Israel, con que Israel había dividido la tierra, estas dos tierras o regiones fueron las primeras dos en caer en cautiverio del imperio asirio. Y no cayeron de cualquier manera. Fueron
hermanos, fueron arrasadas. Los asirios se caracterizaban por ser despiadados y hacían sufrir de manera terrorífica a, a las regiones que conquistaban. Así que 10 años antes de que empezara a caer Israel, 10 años antes cayeron estas dos regiones. Les cayó encima un tremendo ejército de despiadados asirios, quienes en su conquista dejaron tras de sí muerte, destrucción y sufrimiento. Y yo puedo entender, hermanos, que el Señor comienza su obra en mí ahí donde existe la mayor necesidad de luz, la mayor necesidad de restauración, la mayor necesidad de reparación o de consuelo. Porque ahí, donde tú estás sentado, Él puede ver tu corazón y entenderlo. Él puede conocer tus pensamientos y examinarlos, puesto que lo conoce en lo más profundo. Por eso es que la Biblia declara que el Señor Jesucristo vino a ser nuestro fiel sumo sacerdote, porque intercede por nosotros entendiendo nuestra profunda derrota. Por eso dice la Escritura que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y añade, más el que escudriña los corazones. ¿Quién es el que escudriña los corazones? No es el Espíritu, según el texto. Dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Es decir, cuando tú estás abriendo tu corazón delante de Dios, cuando tú te estás exponiendo delante de Dios, sin tener mucha ciencia, sin saber muy bien cómo hacerlo o cómo no hacerlo, Dios está escudriñando tu corazón. Y el Espíritu Santo está intercediendo por ti. Y tiene una intención en tu vida. Porque esa intención está conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabías que independiente de cuán caído esté tu manto, hermano, Dios escudriña tu corazón para ver qué hay allí? Y si hay tantas falencias en nuestra vida, el Espíritu Santo intercede. El Espíritu tiene una intención en tu vida y conforme a esa intención intercede, pero no intercede de cualquier manera. Lo hace con gemidos indecibles, hermano. Gemidos indescriptibles. Has tenido tú una, no sé si llamarle angustia, porque el Espíritu no dice que está angustiado, pero has tenido tú una gran necesidad delante de Dios y no has sabido ni siquiera cómo expresarla, pero ahí estás en silencio delante de Dios. Imagínense el Espíritu Santo en nuestra vida, gimiendo de manera indecible para interceder por tu vida, para que Dios cumpla su voluntad en tu vida. Y en paralelo, Dios examinando tu corazón. ¿Qué es lo que hay allí? No importa que no sepas expresarlo con palabras. No importa que estés hasta un poco confundido en tu sentir. Dios examina lo más profundo de tu corazón, porque Él es el que te hizo. Así que cuando tú estás orando, hermana, hermano, no estás solo. Cuando lloras a sus pies, no estás solo. Cuando muestras tu derrota, tu bandera caída, tu sufrimiento, tus angustias, no estás solo. Luego dice el versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea,
eh, ahí ve a Pedro y Andrés echando redes en el mar y los llama. A todo esto, Mar de Galilea, eh, solamente Lucas me parece que es un poquitito más abierto respecto a este tema, porque no era un mar, era un lago. Eh, pero claro, el judío lo veía como su mar, porque si uno estudia un poquitito de historia, se va a dar cuenta que el pueblo de Israel, a pesar que tenía una costa que da hacia el mar Mediterráneo realmente, en la época del Señor Jesucristo, toda esa costa no era de soberanía judía. Por tanto, en toda la costa del mar Mediterráneo no había embarcaderos ni actividades pesqueras soberanas del pueblo de Israel. Así que las únicas aguas donde podían pescar de manera soberana y decir, estas aguas son de soberanía judía, era el lago de Galilea. Ese era su mar. De ahí salían los peces para el templo. Por eso que hay una puerta del pez, ¿cierto? Donde se hacía el comercio de peces, porque venían los gentiles y le vendían pescados al pueblo de Israel, y como no podían venderle algún pescado, en esa puerta se hacían las separaciones. Este pescado es inmundo para la ley judía y este pescado es válido para la ley judía. Como los gentiles que pescaban en el mar Mediterráneo no sabían de las leyes judías, las llevaban allí. Pero en el mar de Galilea pescaban judíos. Y en el mar de Galilea los judíos separaban lo bueno de lo malo. Ya iba saneadito. Y en este mar de Galilea es donde el Señor Jesús llama a varios de sus discípulos, entre ellos Pedro y Andrés. Echando las redes en el mar los llama. Esta no era la primera vez que el Señor se encontraba con Pedro y Andrés. Al menos era la segunda, y mi impresión es que era la tercera vez. Tampoco significa que este llamado que ellos dejaron las redes y nunca más volvieron a pescar o nunca más tuvieron relación con su familia con el negocio de la pesca. No, no es eso lo que está diciendo. Significa que desde allí en adelante se hicieron discípulos del Señor Jesús. El mar de Galilea era el único mar, como les dije, que disponía de pesca el pueblo de Israel. Así que este mar, que en realidad era un lago, era donde los judíos podían obtener sus pescados y podían desarrollar su vida. Y había todo un mundo de actividades en torno a este lago. Pescadores, constructores de barcas, mantenedores de redes, los que vendían las pesas para las redes, los que reparaban las redes, los que compraban los pescados, los que cobraban impuestos por la actividad pesquera. ¿Quién estaba allí? Mateo, un cobrador de impuestos que trabajaba junto al mar de Galilea. Los que construían muelles, los que reparaban barcos. Y yo creo que José, esposo de María, su actividad carpintera debe haber sido dedicada a reparar barcos. Y yo creo que el Señor Jesús conocía muy bien la actividad pesquera como un reparador de barcos. Es una teoría mía, ¿eh? Yo creo que el Señor Jesús conocía muy bien la actividad pesquera eh, porque vio a su padre reparando barcos muchas veces. Eh, bueno, ¿qué quiero decir con todo esto, hermanos? Primero, la obra de Cristo en tu vida comienza cuando tú te entregas, pero de verdad. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Segundo, que la obra de Cristo en tu vida ha hecho y seguirá haciendo maravillas, porque Él vino a traer luz. Tercero, que la obra de Cristo en tu vida comienza, ¿sabe por dónde comienza?
comienza por tener de ti misericordia. Comienza por traer a tu vida luz. Comienza por restaurar los muros caídos. Comienza por reedificar lo que se ha caído. Y por último, que la obra de Cristo en tu vida no necesita tanto que tú lo entiendas. Necesita más que tú lo creas. El Espíritu Santo intercede. Dios el Padre examina lo que hay en tu corazón. Vamos a orar para terminar. Amado Señor, queremos agradecerte por este tiempo que hemos podido abrir tu palabra en el Evangelio de Mateo. Te damos gracias, Señor, por tus grandes bendiciones. Gracias porque tú has venido a nuestra Galilea y en cada caso, Señor, en cada una de nuestras vidas, la llevas recreando algún tiempo. Y quisiéramos ser sensibles a ese paso tuyo por nuestras vidas. Quisiéramos poder estar atentos a tu voz llamándonos, invitándonos a seguirte, o subiéndote a la barca de nuestra vida. Queremos, nuestro Dios, darte gracias porque el Espíritu Santo en nuestra vida intercede con gemidos indecibles. Y porque tú, oh Dios, eres el que examina nuestros corazones y sabe lo que hay allí. Bendice este tiempo. Bendice a mis hermanos que están aquí congregados. Y Señor, te pido que tú veas allí en nuestros corazones y nos examines. Y veas allí el anhelo que tú mismo has puesto en nuestros corazones. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.